tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Recuerda usted que estamos conversando acerca del libro de Génesis. Y Génesis nos trae una historia, un relato verídico que yo llamaría es un desastre. Pero lo vamos a ver. ¿Y qué de bueno tiene? Me acompaña en esta oportunidad el pastor John Carreño. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, estimado Raúl. Contento de estar acá junto a todos aquellos que nos están viendo y escuchando a esta hora. Exactamente. Yo quisiera partir leyendo un texto que está en nuestro estudio. Es un texto que por alguna razón Cristo lo dejó establecido. Está allí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quizás le pregunto, ¿por qué Cristo dijo esto? ¿Tiene alguna relación entonces con nosotros el diluvio? ¿Qué es lo que sucede aquí con este texto y este? Bueno, Jesús ahí está anticipando, ¿cierto?, su venida. Él siempre mencionó que su ministerio evidentemente tendría parte o fin acá en la tierra para después continuar un ministerio en el cielo. Y Jesucristo está hablando acerca de su venida y dice tal cual como acabas de leer, estimado Raúl. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando de su venida. Y recordemos que la venida de Cristo está en medio de un escenario bastante, yo diría, conflictivo, ¿no? Aparece un gran terremoto, previo a esto aparecen guerras, hambrunas, pestilencias, un mundo muy convulsionado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el diluvio? En el diluvio Dios destruyó la tierra, y destruyó la tierra porque pareciera ser que el corazón del hombre, como dice la Sagrada Escritura, estaba e iba de continuo al mal. Yo quisiera citar un texto más, estimado Raúl, que es una de las epístolas de Pedro, y está en el capítulo 2 de Pedro, y él habla precisamente acerca de que Dios no perdonó a la gente del tiempo de Noé. Dice de esta manera el verso 5: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabes qué interesante es lo que dice? Porque el texto hace una alusión a si no perdonó, significa que en el momento de ahora tampoco va a perdonar a quienes nos acercan a Dios. Bueno, nuestro tema va a estar centrado en realidad en ver el diluvio desde el comienzo y desde el fin, cómo comienza, cómo termina, y también una palabra que vamos a tratar de explicar acá, eso de que se acordó Dios de Noé, y por último vamos a ver una mirada al pacto que hizo Dios, un pacto. En lecciones pasadas, si usted recuerda, amable oyente, o quien está mirándonos acá, estudiamos acerca de los pactos y ahora vamos a ver un pacto que hace Dios que por lo menos tiene 2 conceptos muy básicos. Uno es de vida y otro es de conservación. Los capítulos que vamos a ver para que usted quizás los pueda leer son los capítulos 6, 7, 8 y 9, donde está descrito todo lo que es el diluvio. El 9 principalmente cuando ya termina todo y da algunas indicaciones muy interesantes el Señor para con nosotros. Comencemos entonces leyendo algunos de los textos que van a ser nuestro estudio en esta oportunidad. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estoy leyendo capítulo 6, versículo 1, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Es malo esto de escoger las más hermosas o usted escogió? No le voy a decir que escogió la más hermosa, ¿no le parece? Claro que sí. Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, en el contexto, ellos buscaron hijas, ¿cierto? Buscaron en realidad esposas entre las hijas de los hombres. Y ya había una categorización de los hijos de Dios, ¿cierto? De la descendencia de Set, aquellos que
que amaban profundamente a Dios, que eran obedientes a Dios, que se mantuvieron en el temor de Dios, ¿cierto? Y por otro lado estaban las hijas, ¿cierto?, de los hombres, de hombres que, de la descendencia de Caín que estudiamos antes, ¿se recuerdan? Que la verdad es que fueron de mal en peor, en una decadencia bastante, yo diría, en poco tiempo, se alejaron mucho de lo que era el hacer la voluntad de Dios. Y fíjate que el texto que sigue en el capítulo 6, versículo 5, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón solo era de continuo al mal. Eso de decadencia, cuando uno mira la descendencia de Caín, la verdad que fue, si bien Set también tuvo decadencia, ¿no es cierto?, en su genealogía, pero la de Caín fue mucho más fuerte. Incluso hay una palabrita que aparece por allí, cuando venga Lamec dice 70 veces 7, o sea, mire lo que hace en relación a lo que Dios había dicho. Esa línea iba normalmente en contra de Dios. Y entonces Dios, cuando dice acá, y vio que la maldad de los hombres era mucha, si Dios la vio, quiere decir de que realmente era mucha. Entonces yo quisiera que conversar un poquito acerca de y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Bueno, quizás comentar un poco en cuanto a la maldad de los hombres. Leyendo un poco acerca de los comentarios que dice la autora Elena de White, menciona que se había perdido el respeto por la vida humana. Ya la vida humana no valía tanto. Y si nosotros hacemos una analogía con lo que sucede hoy, porque Jesucristo, en lo que conversamos antes, dijo como en los días de Noé. Hoy día no es muy diferente. Basta leer los relatos en las diferentes noticias cómo el hombre ha perdido el respeto por la vida de otros seres humanos, pero también por la naturaleza, por los animales. Yo leía que en formas despiadadas los hombres mataban animales, muchos animales. Esto colmó realmente la paciencia de Dios y un dolor muy grande. Pero me llama la atención lo siguiente: si bien es cierto, Dios se arrepiente en este aspecto, ¿no? Pero a la vez viene yo diría unas palabras de esperanza. Porque si vemos el verso 8, por ejemplo, Raúl dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todos no tenían la condición, ¿cierto?, de ser malos. Noé, su familia, sus descendientes eran diferentes. Exactamente. Me recuerdo haber leído un libro que decía: siempre hubo un remanente. O sea, hay una línea que permanece al alero, al paraguas, a la protección de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Set, de la descendencia, pero en el caso de Caín, una decadencia. Ahora, dos palabras que usted debería recordar, mi estimado amigo, dice: se arrepintió y le dolió. Vea estas palabras en el contexto de la salvación del ser humano. Dios no se arrepiente, lo dice la Biblia, pero este no es el arrepentimiento que uno cree el humano, sino que ve que aquí no hay una salida y la única que vio Dios, y eso tenemos que alguna vez entenderlo en realidad cuando le preguntemos a él, pero él vio que la única salida era destruir al ser humano. Así que vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, vamos a seguir hablando de este tema y estamos de vuelta después de esta pausa musical. Por sendas de paz, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, mi vida sustenta y nada me faltará. Yo te doy gracias
por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste, y en tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida y vida eterna. Aunque ande por valle de mortandad, yo no temeré, pues tu Señor estás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me da y me guiará hacia las sendas de aguas de vida. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste, y en tu casa moraré por la eternidad. Me diste vida y vida eterna. No tendré hambre ni sed, ni el sol dará su luz, porque el Cordero por siempre me pastoreará. Yo te doy gracias por tu gran misericordia, porque mis pecados perdonaste, Y en tu casa moraré por la eternidad. me diste vida Y vida eterna. Me diste vida y vida eterna. Ya estamos de vuelta, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Vamos a seguir conversando acerca del diluvio, pastor, viendo lo que es el diluvio propiamente tal, el suceso del diluvio y también el fin del diluvio. Quizá un texto para nuestra conversación dice: dijo Jehová a Noé, entra tú y tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiénes entraron y por qué entraron? Entonces, porque era el único que era justo y el resto no era justo entonces. Entonces hay una razón aquí por qué el diluvio viene. Gente que era depravada, gente que tomó caminos tan separados, incluso hablando en contra y profanando el nombre de Dios, y fue el camino que Dios encontró el diluvio. El diluvio no solamente lo podemos ver como un juicio de parte de Dios, sino que también el diluvio yo lo veo como una señal de esperanza, porque hubo esperanza para Noé y su familia. El comienzo, ¿cierto?, de una nueva oportunidad para el hombre, para el ser humano. Dios tiene que recomenzar. Y en este caso implicaba la destrucción, ¿cierto?, de todos los demás seres humanos y también de los animales. Cuando Dios crea, ¿cierto?, a los animales, Dios crea al ser humano, aquí hay como una analogía entre la creación de Dios y después
vemos que según su especie los animales también ingresaron al arca para ser salvados, y por supuesto Noé y su familia. Yo creo y lo veo como señal de esperanza, de un recomienzo, estimado Raúl. Sí, había una palabra que a mí se me fue en este momento, pero es como volver atrás en lo que Dios había hecho. Porque mire, lo mencionó ahí el hecho de que en el diluvio, en la creación, Dios, capítulo 1, 6 de Génesis, sí, usted va a encontrar de que las aguas se dividen. Dios dice que divide las aguas. Pero en capítulo 7, 11, donde está la descripción del diluvio, aparecen las aguas que se juntan. O sea, aquí se divide y acá se juntan. Lo otro, Dios crea animales según su especie. Así es. Y luego dice, Dios preserva, o digamos, preserva a los animales según su especie, 7:14. ¿Por qué digo preservar? Porque los manda de 7, los que son limpios, y ahí viene ya una definición, y los que no son limpios de 2. Una pareja. Una parejita. Y por último, Dios lleva a los animales ante el hombre. Recuerda ahí en el capítulo 2, 19, Dios lleva a Adán y Adán le coloca nombre. ¿Y qué pasa en el diluvio? Los destruye a los animales por causa del hombre. Sí. Es terrible lo que pasa aquí, pero uno encuentra razón cuando Dios actúa de esta manera, porque no había otro camino, no había otra solución. Exactamente. Solamente quisiera citar, por ejemplo, el verso 11 del capítulo 6 dice: y la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esto fundamenta lo que estábamos diciendo antes, que había mucha violencia en la tierra. Ahora, yo creo que nosotros necesitamos poner un poco de atención en la situación actual que tenemos hoy día en el mundo. Hoy día vemos altos indicadores de violencia. Hoy día hemos tenido, ¿cierto?, en este último tiempo, yo diría no solamente en Sudamérica, sino que también en Europa, también en Norteamérica, por ejemplo, estallidos sociales, cosas que no veíamos en el pasado. Las personas, en realidad, muchas tienen su mente también muy, yo diría, con una tendencia muy grande a hacer lo malo. Y eso lo vemos hoy día en las noticias, ¿no? Parricidios, ¿cierto? Vemos también muertes, ¿cierto?, hacia género, en este caso, hacia la mujer, hostilidad, violencia, hacia los niños. Por lo tanto, el contexto que vivimos actual yo no lo veo tan diferente. Pienso sinceramente, Raúl, que estamos viviendo un tiempo similar a los tiempos de Noé. Por eso decía que es similar como los días de Noé, dice. Sí. O sea, su venida está pronta porque está en los acontecimientos. Quizás recordamos, son 120 años de advertencia, que se muestra la misericordia de Dios también para esa gente. 120 años. Cada clavo, cada movimiento era una advertencia, un anuncio de que venía un diluvio. O sea, no estaban ajenos a lo que era la información, como ahora. Pero hay un detalle que me gusta mucho, que está en el capítulo 8:1, que dice: entonces se acordó Dios. Para mí el acordarse de Dios está asociado a salvación. Sí. No es que se olvidó Dios, sino que en sus propósitos, en sus planes, en su itinerario, ¿no es cierto? Ahora era el momento de volver a actuar con los que quedaron para que se pueble la tierra. Exactamente. No es que Dios se olvidó, como dices tú, sino más bien se cumplió el tiempo. Ya había llegado el momento en que Noé debía entrar al arca, los animales, las bestias, y el 8:1, como dice ahí, ¿no? Dice: Dios se acordó, ¿cierto?, de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Aquí Dios está, yo diría, está sustentando, está protegiendo no solamente a Noé y su familia, sino todos los animales también que estaban en el arca. Y dice: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas, comienzan a bajar las aguas. Y ahí vemos la obediencia de Noé, ¿eh? Qué obediente Noé, un hombre de fe, todo el tiempo que permaneció, ¿cierto?, dentro del arca. Estaba pensando que la Biblia no pone tantos detalles, pero sí hay algunos que
que son escalofriantes cuando uno los piensa. Por ejemplo, la altura que crecen las aguas. Una lluvia no puede hacer eso. Ni muy fuerte que sea la lluvia no lo hace. Pero dice que reversió, una reversa de la creación hizo que se vuelvan a abrir las cataratas y el agua entró y subió, ¿no es cierto?, a lo más alto, qué sé yo, dice aquí unos 15 codos. O sea, tapó todo y eliminó todo. Pero no solamente eso, sino hay una descripción que se hace de Ellen White hablando de que dice que rocas, vientos, se movía y Dios estableció el arca entre dos montañas porque la protegió, porque quizás también el arca habría perecido, ¿no es cierto?, producto de lo que estaba sucediendo. O sea, realmente fue un diluvio catastrófico, terrible, pero Dios protegió ¿a quién? A quien había sido fiel. A veces pienso que a veces es fácil para nosotros que nos olvidemos de Dios cuando Él nunca nos olvida a nosotros. Él nos visita a cada hora con su misericordia, su ayuda, su protección. A veces no la miramos, pero está presente. Y yo creo que en algún momento quizás usted, amable oyente, va a tener la oportunidad de saber cuándo Dios lo protegió, cuándo Dios estuvo con usted. Quizás no se dio cuenta ahora, pero la mano de Dios lo protegió y por eso todavía está con vida. Eso lo va a saber en algún momento y va a ser agradecido. Yo estoy pensando en Noé. ¿Qué es lo que hizo Noé cuando termina el diluvio? Y sale Dios. Ahora, lo otro importante, y yo lo voy a decir, aquí está dirigiendo Dios. Sal, le dice, haz esto. Ahora lo colocó el viento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Noé? Lo primero que hace es hacer un altar a Dios y agradecer a Dios por su misericordia. Yo quisiera destacar en esto, Raúl, lo siguiente. Si miramos el verso 14 en adelante, dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, dice, se secó la tierra. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres, ¿cierto?, de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé, ¿cierto?, con sus hijos. Y hacen este holocausto que mencionas tú. Y yo quiero mencionar lo siguiente para quienes nos escuchan, para quienes están viendo también este programa. Después de la tormenta, Raúl, lo que significó, digamos, esa tormenta, un arca que más que parecer una embarcación como las que conocemos hoy en día, era rectangular y parecía un cofre. 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de altura. ¿Cómo esa arca estuvo en el agua? Probablemente hubo momentos en que con todo el oleaje hasta se sumergió. Pero Dios cuidó de esta arca, ángeles cuidaron de esta arca. Y ahora llega el momento, después de la tempestad, llega el momento, ¿cierto?, en que ellos tienen que salir, Dios les preserva la vida, y eso tiene que haber sido muy emocionante. Y yo quiero hacer una analogía ahora con la situación actual. Puede ser que alguno de nuestros televidentes esté pasando a lo mejor por un diluvio. Estoy llevando esto al terreno personal, al terreno espiritual. Puede ser que alguien esté viviendo una tormenta en su vida. Después de la tormenta, bajaron las aguas y el Señor le dio una señal a Noé, que nunca más iba a haber un diluvio. Y esa señal, cierto, es del arco iris. Después de la tormenta viene el momento, cierto, de paz y tranquilidad. Y nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios cuando pasamos tormentas en nuestra vida, porque van a venir estos momentos de paz y tranquilidad. Y ese arco iris simboliza, cierto, que Dios está al control todavía de nuestra vida, Raúl. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos de regreso con ustedes. Mi deseo es alabarte.
tu deseo cumpliré, tu camino seguiré, y a otros hablaré de tu amor, tu amor. Tan solo a ti honraré, mi Señor. Tan solo a ti cantaré mi canción, que haya poder en mi oración. Ven y transforma mi vivir. Eres mi Dios, Padre de amor, tan solo a ti mi gratitud. Tan solo a ti honraré, mi Señor. Tan solo a ti cantaré mi canción, que haya poder en mi oración. Ven y transforma mi vivir. Eres mi Dios, Padre de amor, tan solo a ti mi gratitud. Estamos de vuelta, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa. Nos queda un tema que ya lo había adelantado en la sección anterior. Ese pacto que hace Dios. Ese pacto no tiene intervención humana, es unilateral. Dios entrega el pacto gratuitamente y yo creo que sin merecerlo, incluso a veces nosotros recibimos bendiciones de Dios. ¿Cuál es el pacto? Primero, un pacto de vida. Preservó a estas 8 personas con vida. Vimos que el arca se tambaleó, podría haber sucumbido. Y yo leí un artículo, un paréntesis quizás, que si bien es cierto era como un cofre, pero tenía unas dimensiones que hasta el día de hoy los barcos la mantienen. Incluso leí un artículo en el cual la dimensión del arca alguien quiso cambiarla y lanzaron un barco, pero no publicaron que el barco se hundió. O sea, la dimensión está hecha para que lo que salga al agua con esa dimensión flote. Interesante esos detalles. O sea, los detalles que Dios le dijo a Noé en relación a la construcción del arca. Pero aquí yo creo que también entra el concepto de fe, creer en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. Y Noé creyó. Bueno, Raúl, quizás algo interesante de lo que tú estás conversando en este momento es que con todas las dimensiones, con lo que Dios le mostró, todas las indicaciones de parte de Dios, Noé
es verdad, tuvo fe y fue obediente. Él fue muy obediente a hacer todo cuanto Dios, de la manera que Dios lo requería, él lo hizo. Y eso es importante. Podemos mencionar cuando se construyó el santuario. Fíjate tú que todas las medidas del santuario, las del atrio, el cerco periférico, el lugar santo, santísimo, todo tenía medidas exactas que Dios fue dando. Y también la construcción y los materiales. Y en este caso, ¿cierto? Moisés también, junto con Aarón, con su descendencia, fueron obedientes. La obediencia es necesaria. Es necesario ser obediente. Ahora tenemos este caso. El capítulo 9 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y Dios dice que ellos infundirían miedo a los animales para que los animales, ¿cierto?, no los atacaran. Dios hasta en eso pensó. Ahora el hombre tenía una gran responsabilidad, en este caso Noé y su familia, administrar la tierra tal cual, ¿cierto?, le tocó a Adán en su momento, ese tipo de administración. Y hablando un poco del pacto, ¿cierto?, ese pacto unilateral que mencionas tú, yo creo que Noé y su descendencia aprendieron a confiar en Dios. Después de haber vivido toda esta experiencia del diluvio, que tiene que haber sido muy impactante para sus vidas, yo creo que ellos conservaron muy en el corazón este pacto con el Señor. ¿Qué es lo que ocurre después? Parece que el corazón nuestro, el corazón del ser humano, ¿cierto?, viene con toda yo diría una carga genética, una vulnerabilidad genética desde la desobediencia a nuestros primeros padres. Porque después los hijos de los hijos, ¿cierto?, también comienzan un poco a apartarse de Dios. Bueno, el mismo Noé cometió un error. Ustedes recuerdan, van a encontrar después de esto los descendientes de Noé. Pero interesante que el pacto conlleva una reacción de Noé, que es el agradecimiento por lo que ha hecho, lo que Dios ha hecho con él, ¿no es cierto? Así que es un pacto de vida, pero también un pacto de conservación. Yo invitaría a nuestros televidentes que se echen una miradita al capítulo 9, donde están las indicaciones. Incluso Dios le va a quitar la vida, serán hasta 120 años ahora, le dice, va a autorizar el comer carne. Entonces alguien podría decir, es que se puede comer cualquier carne. Cuidado, porque la carne que estaba permitida no lo dice, voy a ser muy franco y sincero, no lo dice. Pero ¿qué se podía comer? Si tú matas a una parejita, la única, que era, ¿te acuerdas que los animales eran limpios e impundos? Y los inmundos eran dos solamente. Eliminada esa especie. Claro. ¿Entiendes? Así que se entiende que lo que consumieron fueron los animales limpios. Esa es una indicación quizás paralela a lo que estamos conversando en relación a lo que es la alimentación. Quizás mencionar, Raúl, que en cuanto a la alimentación, la ingesta de carnes limpias, que Levíticos 11 hace la diferencia de carnes limpias y carne inmunda. Dios menciona allí, ¿cierto? Podemos buscarlo en algún momento. Pero este fue un alimento de emergencia. Después del diluvio, ¿cierto?, no teníamos vegetales. Por lo tanto, fue un alimento de emergencia. Pero Dios lo menciona también allí y le dice lo siguiente, ¿no? Después de hablar acerca de este tema: os lo he dado todo, plantas verdes, legumbres también. Y iba a llegar su momento cuando iban a poder comer otra vez, ¿cierto?, legumbres, plantas verdes, frutos, en fin. A mí me gusta un texto que está ahí en el capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. ¿Y cuál es la señal? Es maravilloso. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos visto un arco iris. Yo sé que el científico, el químico, no sé quién lo puede explicar, que se produce porque esto, que la luz refleja, lo que sea. Pero Dios estableció ese arco iris como una señal. Así que cuando usted, amable oyente, ve un arco iris, recuérdese, una señal de que nunca más Dios va a destruir la tierra con agua. Eso suena, vamos a decir así, es un pacto de conservación. Puedes estar tranquilo. Porque imagínense, esa persona salen
está todo destruido. Me imagino un lugar como es el mar después que sale, sin nada de vegetación. Algo había porque trajo una hojita, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Y si se pone a llover y no para otra vez? Yo digo, no, nunca más. Por eso, de conservación y un pacto de vida. Y es el mismo pacto que quiere hacer Dios con nosotros hoy día también. Si Dios dijo que como los días de Noé, así será su venida, bueno, también tiene que haber un pueblo del pacto, un pueblo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios lo va a proteger, lo va a preservar para un día llevarlo al cielo, porque llevarlo así al lugar donde nunca más, ¿no es cierto?, va a haber tristeza, nunca más va a haber dolor, angustia, nada, solo verdad, solo bueno. Y me parece, ¿no te gustaría a ti que pronto llegara? Estoy pensando en lo que significa. Me encantaría. La verdad es que me encantaría. Sabemos que las señales predichas por Jesucristo nos hablan de su pronta venida. Es verdad, el mundo nunca más será destruido por agua, pero sí va a haber una destrucción del mundo, y previo a esta destrucción, Dios viene por su pueblo. Dios viene a buscar a su pueblo, Dios viene a buscar al remanente, Dios viene a buscar a sus hijos. Por lo tanto, todos aquellos que anhelamos la venida de Cristo, que hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, ¿cierto?, a Jesús, tenemos que tener la convicción de que seremos llevados, ¿cierto?, por nuestro Dios. La descripción que hace la Biblia y también lo que dice la autora Elena de White, dice que Jesucristo viene en gloria y majestad con sus millares y millares de ángeles, y entonces el Señor viene, dice, a pagar a cada uno según corresponda. Ya no más diluvio va a haber, pero Dios viene a buscar a su pueblo para llevarnos a vivir con Él. Y creemos que eso está muy pronto a suceder. Y quiero hacer ahora un comentario sobre esto para terminar este momento. Dice, y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros. Y en el versículo anterior dice lo siguiente, mire, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Cuando tu problema llegue, recuerda, va a haber un arco que te va a anunciar que Dios está bajo tu dirección, Dios bajo tu protección, y te sacará. Y un día serás agradecido porque Dios te hizo pasar quizás por una prueba y saliste victorioso gracias a Él. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.